La blusa de seda se ceñía a mi piel como una segunda capa, empapada en sudor que corría por mi espalda en riachuelos constantes. Estaba en el estrecho ascensor del edificio romano, viendo cómo los números subían con una lentitud exasperante. 12, 13, 14. Cada piso me acercaba a una reunión que temía desde hacía 3 semanas, desde que el abogado llamó para informarme que las deudas de mi padre no habían sido enterradas con él. El aire en el ascensor era sofocante, denso y húmedo. A pesar de ser finales de octubre, podía oler mi propio perfume mezclándose con el sudor, las notas florales volviéndose agrias por el calor. Mis dedos tamborileaban contra el portafolio de cuero que llevaba, un ritmo nervioso que no podía controlar. Dentro había documentos que apenas entendía, escrituras de propiedad con la firma de mi padre, contratos de préstamo sellados con sellos que nunca había visto, y una sola tarjeta de presentación con una dirección y una hora. Víctor Romano, 3 p.m. Ven sola. El ascensor se detuvo bruscamente en el piso 23 y las puertas se abrieron con un chirrido mecánico. El pasillo estaba afortunadamente más fresco. Todo eran suelos de mármol oscuro y paredes de color crema con iluminación empotrada que lo bañaba todo en un resplandor cálido y caro. Al final, una puerta de cristal esmerilado tenía un simple letrero dorado. Empresas Romano. Me obligué a caminar hacia adelante, mis tacones resonando demasiado fuerte en el silencio. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a una mujer de unos 50 años, con el cabello gris acero recogido en un moño severo. Sus ojos oscuros me evaluaron con una sola mirada rápida, notando mi blusa arrugada, mi maquillaje ligeramente corrido, la forma en que mi mano temblaba mientras sujetaba el portafolio. Señorita Benítez, dijo, su voz con un ligero acento italiano que hacía las palabras casi musicales. El señor Romano la está esperando. Sin embargo, debo disculparme. Nuestro sistema de aire acondicionado ha fallado. Estamos trabajando para repararlo, pero mientras tanto, me temo que la oficina es bastante incómoda. Incómoda parecía un eufemismo. En el momento en que crucé la puerta, el calor me envolvió como una fuerza física. Debía de haber al menos 32 balex de temperatura, quizás más. El escritorio de la recepcionista estaba situado cerca de una gran ventana, y pude ver que tenía la cara enrojecida. Un pequeño ventilador eléctrico no hacía nada para combatir el calor opresivo. El señor Romano recibió una llamada inesperada, continuó señalando una puerta cerrada a la izquierda. Pidió que esperara en su oficina privada. No tardará más de 10 minutos. Por favor, póngase cómoda. Hay agua en el pequeño refrigerador detrás de su escritorio si la necesita. Abrió la puerta y me condujo a un espacio que me quitó el poco aliento que me quedaba. La oficina de Víctor Romano era enorme, fácilmente del tamaño de todo mi apartamento. Ventanas de suelo a techo dominaban 2 paredes, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que se extendía abajo. Los muebles eran de madera oscura y cuero, caros pero discretos. Estanterías a lo largo de una pared llenas de lo que parecían primeras ediciones en italiano e inglés. Un enorme escritorio estaba cerca de las ventanas, su superficie despejada excepto por una elegante laptop y una sola fotografía en un marco plateado. Pero lo que más me impactó fue el calor. Era aún peor aquí. La luz del sol que entraba por esas hermosas ventanas, convirtiendo la oficina en un invernadero. Podía sentir el sudor perlado en mi frente, en el labio superior, en la nuca. Mi blusa ya estaba pegada a mi piel y llevaba solo 30 segundos en la habitación. Le diré al señor Romano que ha llegado, dijo la recepcionista, retrocediendo hacia la puerta. De nuevo, disculpe la temperatura. Por favor, sírvase agua. La puerta se cerró con un suave clic y me quedé sola. Dejé el portafolio en una de las sillas de cuero frente al escritorio y me acerqué a las ventanas, esperando un aire más fresco cerca del cristal. No tuve suerte. Si acaso hacía más calor aquí, el sol golpeaba sin piedad. Pude ver mi reflejo en la ventana. Mi cabello oscuro ya empezaba a escapar de su moño impecable. Mi blusa crema mostraba manchas de humedad bajo los brazos y a lo largo de mi espalda. Esto era una locura. ¿Cómo podía alguien trabajar en estas condiciones?
Agarré una botella de agua del pequeño refrigerador detrás del escritorio, presionando el plástico frío contra mi frente antes de abrirla y beber un trago largo. El agua ayudó marginalmente, pero en segundos pude sentir el sudor reemplazando lo que había bebido. Miré mi reloj. 13:05. Dijo 10 minutos, lo que significaba que me quedaban al menos 5 minutos más de esta tortura. Mi blusa estaba ahora completamente empapada, adhiriéndose a cada curva. Pude ver el contorno de mi sostén a través de la tela, y mi falda lápiz sentía que me sofocaba las piernas. Me vino a la mente el pensamiento. Debería quitarme algo por unos minutos para refrescarme. No es como si hubiera alguien aquí. Dudé, mirando hacia la puerta cerrada. La recepcionista había dicho que estaba en una llamada, 10 minutos al menos, y yo estaba sola en esta sauna de oficina, cosiéndome en mi propia ropa. La lógica luchó con la propiedad durante aproximadamente 3 segundos antes de que el calor ganara. Me desabroché la blusa con dedos temblorosos, separando la seda mojada de mi piel. El alivio fue inmediato e intenso. El aire fresco, por mínimo que fuera, tocó mi piel húmeda, y de hecho gemí ante la sensación. Pero no fue suficiente. La falda también tenía que irse. Era de lana, comprada específicamente para esta reunión porque quería parecer profesional. Ahora parecía que llevaba una manta envuelta alrededor de mis piernas. La desabroché y la dejé caer a mis pies. Salí de ella y de mis tacones en un solo movimiento. Estar en la oficina de Víctor Romano, solo con mi sostén y mis bragas, debería haber sido escandaloso. En cambio, se sintió como supervivencia. Volví a las ventanas, presionando mi frente caliente contra el cristal ligeramente más fresco, cerrando los ojos por un momento. Esto era temporal. Solo unos minutos para refrescarme antes de que llegara. Oiría la puerta abrirse. Tendría tiempo para vestirme. Nadie lo sabría jamás. Creí que estaba sola. La voz provino de detrás de mí, profunda y acentuada, y demasiado cerca. Mis ojos se abrieron de golpe y me di la vuelta. El corazón se me fue a la garganta. Víctor Romano estaba a menos de 3 metros, habiendo aparecido aparentemente de la nada. O, más exactamente, me di cuenta con horror de una segunda puerta que no había notado, parcialmente escondida detrás de las estanterías. Debía de conducir a otra parte de la suite. Era más alto de lo que esperaba, al menos 1,88 metros, con el tipo de complexión que hablaba de tiempo regular en el gimnasio y una disciplina cuidadosa. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de una cara que podría haber sido esculpida en mármol, todo ángulos marcados y líneas fuertes. Un traje de carbón perfectamente entallado enfatizaba unos hombros anchos, y sus ojos, oscuros como el espresso, estaban fijos en mí con una intensidad que me erizó la piel. Esos ojos me recorrieron una vez, observando mi estado casi desnudo, con una expresión que no pude descifrar del todo. No exactamente sorpresa, no ira, algo completamente diferente. Algo que hizo que el calor subiera desde mi estómago por razones que no tenían nada que ver con la temperatura. Debería haber gritado. Debería haber agarrado mi ropa y cubrido. Debería haber balbuceado una disculpa o una explicación o literalmente cualquier cosa. En cambio, me oí decir con calma, como si estuviéramos discutiendo el clima. Creí que estaba sola. Algo brilló en esos ojos oscuros. ¿Sorpresa quizás? ¿O era admiración? Sus labios se curvaron en la mínima sugerencia de una sonrisa. Claramente, dijo, su acento italiano envolviendo la palabra como terciopelo, y claramente mi aire acondicionado ha fallado en el momento menos oportuno. Se movió entonces, cruzando a su escritorio con fluida gracia, dándome la espalda deliberadamente. Quizás debería vestirse, señorita Benítez. Tenemos asuntos que discutir. Su tono casual, la forma en que tan suavemente me había dado privacidad, de alguna manera hizo que la situación fuera menos mortificante. Agarré mi ropa con manos temblorosas, poniéndome la blusa y la falda húmedas lo más rápido que pude, mis dedos torpes con los botones y las cremalleras, y fui muy consciente de que él estaba allí, su espalda todavía girada, dándome la cortesía que no había esperado. Me disculpo por el estado de la oficina, continuó,
su voz llevando fácilmente a través del espacio. El sistema de aire acondicionado fue saboteado esta mañana. Un mensaje de ciertas partes que están disgustadas con algunas de mis recientes decisiones comerciales. Saboteado. La palabra flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Esto no era solo un aire acondicionado averiado. Esto era una amenaza, una muestra de poder, un recordatorio de que Víctor Romano existía en un mundo donde el control climático podía ser un arma. Ya estoy vestida, logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Él se dio la vuelta para mirarme y me preparé para la burla o los comentarios inapropiados. En cambio, simplemente señaló una de las sillas de cuero. Por favor, siéntese. ¿Le gustaría más agua? Tengo un poco en mi refrigerador privado que está realmente frío. Asentí, no confiando en mi voz. Él recuperó 2 botellas, dándome una antes de tomar asiento frente a mí en lugar de detrás de su escritorio. El gesto se sintió significativo de alguna manera, una eliminación de la dinámica de poder que el escritorio habría creado. Ahora bien, dijo, desenroscando su botella de agua con cuidado deliberado. Hablemos de las deudas de su padre, señorita Benítez. Y quizás, si está dispuesta, podamos encontrar una solución que nos beneficie a ambos. La forma en que dijo beneficiar algo se tensó en la boca de mi estómago. Di un largo trago de agua, ganando tiempo para pensar. Esta reunión ya se había desviado tanto del guión que no estaba segura de qué guión estábamos siguiendo. Pero una cosa era segura. Víctor Romano me había visto en mi momento más vulnerable, literalmente al descubierto. Y en lugar de usar esa vulnerabilidad en mi contra, me había devuelto mi dignidad. Eso significaba algo. Simplemente no sabía qué todavía. Estoy escuchando, dije, encontrando su mirada oscura con más coraje del que sentía. Dígame qué tiene en mente. La botella de agua sudaba en mis manos mientras Víctor Romano desglosaba en qué había estado realmente involucrado mi padre. Cada revelación golpeaba como un puñetazo físico. Piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existían encajaban de una manera horriblemente perfecta. Su padre, Jorge Benítez, era un hombre talentoso, dijo Víctor, su voz neutra pero no cruel. Tenía un don para mover dinero, para hacer desaparecer rastros de papel, para crear cuentas que no podían ser rastreadas. Durante 15 años, trabajó para varias organizaciones en la ciudad, incluida la mía. Era contador, dije débilmente, aunque ya sabía a dónde iba esto. Tenía una pequeña oficina, preparación de impuestos, contabilidad para negocios locales. Era ambas cosas, corrigió Víctor suavemente. La práctica legítima era real, pero también era la tapadera perfecta para su otro trabajo. Y era muy, muy bueno en ese otro trabajo. Dejé la botella de agua en la pequeña mesa entre nosotros con manos temblorosas. Las deudas, ¿cuánto? 2.3 millones de pesos. El número era tan grande que ni siquiera parecía real. Me reí un sonido ligeramente histérico que resonó en la cavernosa oficina. Eso es imposible. No tengo ese tipo de dinero. No tengo dinero. Mi padre me dejó 3 propiedades, todas hipotecadas hasta el infierno, y un coche que quizás valga 5,000 pesos. Lo sé. Víctor se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Incluso con el calor opresivo, parecía completamente compuesto, ni un solo cabello fuera de lugar. Las deudas las tienen 5 partes diferentes. Ya he comprado 4 de ellas. Mi cabeza se levantó bruscamente. ¿Usted compró las deudas de mi padre? Las consolidé. Es más limpio así, más simple. En lugar de tratar con 5 acreedores diferentes, ahora trata con uno. Conmigo. ¿Y el quinto? Su expresión se ensombreció casi imperceptiblemente. La familia Castaño, Marco Castaño específicamente, está siendo difícil en cuanto es la venta. Ese nombre significaba algo. Lo había visto en las noticias, siempre en relación con palabras como supuesto y sospechoso, y nunca formalmente acusado. Los Castaño eran dinero antiguo y poder antiguo. El tipo de familia que aparecía en las páginas de sociedad mientras los rumores circulaban sobre sus verdaderos negocios. ¿Por qué haría esto?, pregunté,
la confusión rivalizando con la sospecha. Comprar las deudas de mi padre. Usted no me conoce. Y según lo que acaba de decirme, mi padre está muerto. No puede sacarle dinero a un cadáver. No, concedió Víctor, pero puedo obtener algo más valioso de su hija. Ahí estaba, la trampa, la verdadera razón de esta reunión. Me senté más erguida, preparándome para cualquier demanda imposible que viniera. ¿Qué quiere? Su experiencia, parpadeé. ¿Mi qué? Tienes una maestría en finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo, y me di cuenta con un escalofrío que me había investigado a fondo. Trabajaste durante 3 años en Montalvo y Asociados, una de las firmas de inversión más prestigiosas de la ciudad. Eres buena con los números, excelente con el análisis y tienes un talento para ver patrones que otros pasan por alto. Tu padre te enseñó bien. Dejé Montalvo y Asociados hace 2 años, señalé. Desde entonces he trabajado como freelance, con pequeños contratos, clientes independientes. Nada que le interesaría a alguien como usted. Te fuiste porque tu jefe hizo insinuaciones no deseadas y la firma optó por protegerlo a él en lugar de a ti, dijo Víctor en voz baja. Has estado trabajando como freelance porque nadie quiere contratar a la mujer que causó problemas en Montalvo y Asociados, aunque no hiciste nada malo. El calor, que no tenía nada que ver con la temperatura, inundó mis mejillas. ¿Cómo se entera de eso? Me aseguro de saber las cosas. Se recostó, sus ojos oscuros nunca se apartaron de los míos. Eso es lo que te propongo, señorita Benítez. Venga a trabajar para mí. Un trabajo legítimo, analizando mis negocios legítimos, encontrando ineficiencias, maximizando los retornos. Nada ilegal, nada que comprometa su ética. A cambio, perdono las deudas de su padre. Todas ellas, incluida la parte en poder de Castaño, que adquiriré independientemente de su reticencia. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que serlo. Y si digo que no, entonces trabajaré con usted para crear un plan de pagos, dijo simplemente. No será agradable y le tomará el resto de su vida pagar. Pero no soy un monstruo, señorita Benítez. No la obligaré a nada que no quiera. La forma casual en que lo dijo, la absoluta certeza en su voz, me hizo creerle, lo cual era una locura. Estaba sentada en la oficina de un jefe de la mafia, habiéndome pillado semidesnuda hace menos de 30 minutos, y en realidad estaba considerando su oferta. ¿Por qué yo específicamente? Pregunté. Seguramente ya tiene gente que hace este tipo de trabajo. Sí, pero necesito a alguien que esté fuera de los círculos habituales. Alguien que no esté conectado con las familias, que no tenga lealtades u obligaciones que puedan nublar su juicio. Alguien que entienda el mundo de los negocios legítimos y pueda ayudarme a expandirme más completamente en él. Alguien sobre quien tiene influencia, dije sin rodeos. Alguien que le debe algo. Sí, admitió sin dudar. Eso también. No le mentiré, señorita Benítez. Tener influencia es útil, pero le ofrezco un trabajo real con un salario real. A precio de mercado, con beneficios completos, la oportunidad de usar sus habilidades para algo significativo. Y a cambio, usted se libera de una deuda que nunca eligió heredar. Me puse de pie. Necesitaba moverme, pensar. El calor me presionaba por todos lados, dificultando la respiración, dificultando la concentración. Me acerqué de nuevo a las ventanas, mirando la ciudad sin verla realmente. Detrás de mí, oí a Víctor moverse. Un momento después, hubo un suave clic y una bendita ráfaga de aire fresco. Me di la vuelta para verlo de pie junto a un panel de la pared que no había notado. Lo que aparentemente era un control manual para el aire acondicionado. Funciona, dije estúpidamente. Lo arreglé hace una hora, admitió, algo que podría haber sido culpa cruzando sus rasgos. Quería ver cómo manejabas el malestar, cómo reaccionarías bajo presión. Lo siento, eso fue manipulador. Tienes toda la razón. La ira ardió, intensa y brillante. Me pusiste en una situación imposible. Me viste desnudar como una especie de prueba.
Y ahora admites que todo estaba planeado. No todo. Él se acercó y me obligué a no retroceder. Planeé el calor. No planeé que fueras lo suficientemente valiente o práctica como para quitarte la ropa. No planeé admirar ese coraje, esa completa falta de pretensión. La mayoría de la gente habría soportado en silencio, tratando de mantener las apariencias. Hiciste lo que tenía sentido. Así que todo esto fue ¿qué? ¿Una entrevista? Mis manos se cerraron en puños. Desnúdate y muéstrame cómo manejas la adversidad. ¿Una entrevista? Sí. ¿Quitarte la ropa? No. Su voz se suavizó. Eso fue completamente tuyo, señorita Benítez, y me dijo más sobre quién eres tú de lo que cualquier currículum podría haber hecho jamás. Eres práctica. Eres valiente. Piensas con claridad bajo presión. Y no estás limitada por las expectativas convencionales de lo que es apropiado. Esas son exactamente las cualidades que necesito. El aire fresco me aclaró la cabeza, ayudándome a superar la ira y la vergüenza. Si hago esto, si acepto el trabajo, necesito parámetros, límites claros sobre lo que es legal y lo que no. No seré parte de nada criminal. De acuerdo. Y necesito protección. Si trabajo para usted, si su nombre está asociado al mío, eso me convierte en un objetivo para sus enemigos, los Castaño, o quien sea que tenga problemas con usted. Tendrá seguridad, choferes, escoltas cuando sea necesario, un sistema establecido para garantizar su seguridad. Lo necesito por escrito. Contrato, términos, todo claramente especificado. Mi abogado lo tendrá listo mañana. Estudié su rostro, buscando el engaño, la trampa que estaba segura de que debía haber allí, pero todo lo que vi fue paciencia y un extraño tipo de respeto. Me trataba como a un igual, como a una profesional, a pesar de haberme visto en ropa interior hace menos de una hora. Una cosa más, dije. Ese momento en que entró y me encontró sin vestir. Nunca volvemos a hablar de ello. No sucedió. Se borra de nuestras memorias. Algo brilló en sus ojos oscuros. Si eso es lo que quiere, entonces considéralo olvidado. Extendió su mano. ¿Tenemos un trato, señorita Benítez? Miré su mano, los dedos fuertes y el sencillo reloj de platino en su muñeca, la piel aceitunada que hablaba de herencia mediterránea. Este era un pacto con el diablo. Estaba segura de ello. Trabajar para Víctor Romano cambiaría mi vida de maneras que no podía predecir. Pero la alternativa era ahogarme en deudas que nunca había creado. Pasar el resto de mi vida pagando por los pecados de mi padre. Tomé su mano. Su agarre era firme, cálido. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con sorprendente suavidad. Tenemos un trato, señor Romano. Víctor, corrigió, una sonrisa asomando en sus labios. Si vamos a trabajar juntos, deberíamos tutearnos. Y por favor, llámame si tienes alguna pregunta antes de mañana. Mi recepcionista te dará mi número directo. Me soltó la mano, pero la calidez de su toque persistió. Recogí mi portafolio, de repente desesperada por escapar de esa oficina y del confuso nudo de emociones que bullían en mi pecho. Señorita Benítez, llamó Víctor cuando llegué a la puerta. Me di la vuelta. Isabela, dijo, usando mi nombre por primera vez. Para que conste, tu coraje hoy fue impresionante. No cualquiera podría haber manejado esa situación con tanta gracia. No me atreví a responder, así que simplemente asentí y salí, pasando junto a la recepcionista, comprensiva, y entrando al bendito pasillo fresco. No fue hasta que estuve en el ascensor, viendo cómo los números descendían, que me permití procesar completamente lo que acababa de suceder. Había ido a la oficina de Víctor Romano, esperando rogarle piedad por deudas que no podía pagar. En cambio, me habían pillado desnuda, me habían ofrecido un trabajo y de alguna manera me había ido sintiendo que había ganado ventaja. Mi teléfono zumbó, un mensaje de texto de un número desconocido. Deseando trabajar contigo, ve. Me quedé mirando el mensaje, la simple inicial que de alguna manera se sentía íntima. Esto era una locura. Esto era peligroso. Esta era probablemente la peor decisión que había tomado. Entonces, ¿por qué una parte de mí sentía que también podría ser la mejor?
El contrato llegó a mi apartamento a la mañana siguiente, entregado por un hombre con un traje caro que se presentó simplemente como el abogado del señor Romano. Eran 37 páginas de denso lenguaje legal, pero tres cosas quedaron claras de inmediato. El salario era el triple de lo que había ganado en Montalvo y Asociados. Los beneficios eran mejores que cualquier cosa que hubiera visto en el sector privado. Y había una cláusula que me dejó sin aliento. El empleado se compromete a mantener absoluta confidencialidad con respecto a todos los asuntos comerciales, legítimos o no, que lleguen a su conocimiento durante el curso de su empleo. A cambio, el empleador garantiza que al empleado nunca se le pedirá que participe, facilite o tenga conocimiento directo de ninguna actividad ilegal. Era un escudo y una jaula, todo en uno. Víctor me protegía de su mundo mientras me ataba al silencio sobre él. Debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo cercano al alivio. Estaba cumpliendo su palabra. Firmé en la página 15 y llamé al número que figuraba al final del contrato. Empresas Romano. La voz de la recepcionista era cálida, pero profesional. Soy Isabela Benítez. Me gustaría hablar con Víctor Romano, por favor. Un momento, señorita Benítez. La música en espera era clásica, algo italiano y elegante que no reconocí. Luego la voz de Víctor, más profunda de lo que recordaba. Isabela, confío en que recibió el contrato. Lo estoy viendo ahora. Es muy completo. No quería dejar lugar a malentendidos. Una pausa. ¿Tienes preguntas? Solo una. ¿Cuándo empiezo? El silencio al otro lado se prolongó durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, pude escuchar la sonrisa en su voz. Lunes, 9 a.m. y Isabela, gracias. ¿Por qué? Por confiar en mí. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi pequeño apartamento, los muebles de segunda mano y las fotografías de mi padre que nunca había tenido el corazón de quitar. Él me sonreía desde la chimenea, congelado para siempre a los 45 años, antes de que lo que fuera que le había pasado lo convirtiera en alguien que nunca había conocido realmente. Espero estar haciendo lo correcto, papá. Le susurré a su fotografía. Espero que lo entiendas. La fotografía no respondió, pero a la luz de la tarde, su sonrisa casi parecía de aprobación. La mañana del lunes llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado con un traje azul marino, que era profesional, sin ser estirado. Mi cabello recogido en una elegante cola de caballo. El coche que Víctor había prometido estaba esperando frente a mi edificio a las 8:30. Una elegante berlina negra con ventanas tintadas y un chofer que me abrió la puerta con cortesía practicada. Señorita Benítez, soy Carlos. Seré su conductor principal. Tendría unos 50 años, con el cabello oscuro salpicado de plata y unos ojos amables que se arrugaban en las comisuras. Algo en él me tranquilizó de inmediato. Gracias, Carlos. Puedes llamarme Isabela. Como desee, señorita Isabela. Cerró mi puerta y se dirigió al asiento del conductor. El señor Romano me pidió que le informara que su oficina está siendo preparada esta mañana. Le gustaría reunirse con usted primero para discutir sus proyectos iniciales. ¿Mi oficina? Las palabras me produjeron un pequeño escalofrío. Después de 2 años trabajando desde mi pequeño apartamento, tener una oficina real se sentía como un lujo. El edificio romano lucía diferente a la luz de la mañana. La fachada de cristal resplandecía bajo el sol de octubre. Carlos me dejó en la entrada, donde otra recepcionista me recibió. Señorita Benítez, bienvenida. Soy Lucía. El señor Romano la está esperando. Me entregó una credencial en un cordón. Esto le dará acceso al piso ejecutivo y a su oficina en el piso 22. El ascensor está justo por allá. Me coloqué la credencial en la chaqueta del traje y me dirigí al ascensor, con el corazón martilleando. El ascenso fue suave y silencioso, dándome tiempo para dudar de cada decisión que me había llevado hasta aquí. El piso 23 lucía diferente, con el aire acondicionado funcionando. La temperatura era perfecta, la iluminación cálida y acogedora. La puerta de la oficina de Víctor estaba abierta y pude verlo en su escritorio, concentrado en algo en su laptop. Se había quitado la chaqueta,
las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos, y noté por primera vez el tatuaje que marcaba su antebrazo izquierdo, una escritura oscura en lo que parecía italiano, parcialmente oculta por su reloj. Llamé suavemente al marco de la puerta. Él levantó la vista y algo cambió en su expresión. ¿Calidez quizás? ¿O era posesión? Isabela, el momento perfecto. Adelante. Entré en la oficina donde me habían pillado desnuda hacía solo 4 días, medio esperando sentirme avergonzada. En cambio, me sentí extrañamente empoderada. Había sobrevivido a esa mortificación y había salido del otro lado con un trabajo y mi deuda perdonada. En todo caso, el recuerdo era prueba de mi resiliencia. ¿Café?, preguntó Víctor, señalando un carrito de servicio junto a las ventanas. ¿O té? No estaba seguro de tu preferencia. Café solo, por favor. Sirvió 2 tazas con eficiencia practicada, dándome una antes de señalar el área de asientos en lugar de las sillas formales frente a su escritorio. Más de esa eliminación deliberada de dinámicas de poder. Tu oficina está 3 pisos más abajo, comenzó, sentándose en el sillón frente a mí. Oficina de esquina, ventanales completos, todo lo que podrías necesitar. Pero quería reunirme contigo primero para discutir en qué espero que te concentres. Saqué un cuaderno, lista para tomar notas. Profesional, competente, todo lo que había sido antes de que Montalvo y Asociados intentara destruir mi reputación. Tengo 17 negocios legítimos, continuó Víctor. Desarrollo inmobiliario, importación y exportación, varios restaurantes, un hotel, un club nocturno y otros emprendimientos más pequeños. Todos son rentables, pero sé que podrían ser más eficientes. Quiero que los audites, encuentres los puntos débiles, recomiendes cambios. Es una tarea sustancial, podría llevar meses. Lo sé, empieza por los restaurantes. Son más pequeños, más manejables. Úsalos para familiarizarte con mi forma de operar, con el trabajo de mi gente. Luego pasaremos a las grandes empresas y los otros negocios. ¿Otros negocios?, pregunté con cautela. Los que no están en el portafolio que me vas a dar. Sus oscuros ojos se encontraron con los míos firmemente. Nunca verás documentación sobre esos. Nunca estarás en reuniones sobre ellos. Nunca tendrás conocimiento directo de ellos. Ese fue nuestro acuerdo. Pero sabré que existen. Ya sabes que existen. Dejó su café. Isabela, no insultaré tu inteligencia fingiendo que soy un simple empresario. Sabes lo que soy. Lo que te ofrezco es una completa separación de ese aspecto de mi vida. Tú trabajas en el lado legítimo, ganas buen dinero, utilizas tus habilidades para algo significativo y nunca tienes que comprometer tu ética. Debería haberse sentido como una mentira. En cambio, se sintió como la cosa más honesta que alguien me había dicho en años. De acuerdo, dije. Muéstrame los restaurantes. La sonrisa que me dedicó fue genuinamente complacida. Haré algo mejor que eso. Te llevaré a ellos. Visitaremos los 5 esta semana. Podrás conocer a los gerentes, ver las operaciones de primera mano a partir de mañana. Mañana. A menos que tengas otros planes. No tenía. No había tenido planes más allá de sobrevivir por tanto tiempo que la idea de programar algo más allá del día siguiente me resultaba extraña. Mañana me funciona bien. Víctor se puso de pie y me di cuenta de que nuestra reunión había terminado. Lucía te acompañará a tu oficina y te pondrá al tanto de todo lo que necesites. Si tienes preguntas, mi número directo ya está programado en tu teléfono. ¿Mi teléfono? Señaló una delgada caja sobre la mesa que no había notado. Dentro estaba el último modelo de smartphone ya activado. Teléfono de la empresa, más seguro que tu dispositivo personal, también más conveniente para mantenernos en contacto. La forma casual en que había organizado mi vida, anticipado mis necesidades, debería haberme parecido controladora. En cambio, me sentí cuidada, lo cual era un pensamiento peligroso. Gracias, le dije, recogiendo la caja. Me aseguraré de justificar su inversión. Ya lo has hecho. Su voz me detuvo en la puerta. Al decir que sí, al elegir confiar en mí.
Eso vale más de lo que crees. Volví a mirarlo, a este hombre complicado y peligroso que parecía decidido a demostrar que era más que su reputación. Esperemos no arrepentirme. No lo harás. La certeza en su voz era absoluta. Te lo prometo, Isabela. No te arrepentirás de esto. Mientras seguía a Lucía a mi nueva oficina, me encontré esperando que tuviera razón. Mi oficina era todo lo que había prometido y más. Ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Un escritorio enorme ya equipado con computadoras de última generación. Muebles cómodos y estanterías esperando ser llenadas con libros y archivos. Era profesional y elegante, sin la fría esterilidad que había esperado. Sobre el escritorio había un solo objeto que no venía con el mobiliario de oficina estándar. Una pequeña estatua de bronce de un león, majestuoso y poderoso, vigilando su dominio. La tarjeta debajo decía, para la persona más valiente que conozco, B. Recogí el león, sintiendo su peso en la palma de mi mano, y pensé en el coraje y las elecciones y el extraño camino que me había llevado hasta aquí. Víctor Romano me había visto en mi momento más vulnerable y de alguna manera había encontrado fuerza allí. Quizás, solo quizás, tenía razón. Quizás era más valiente de lo que sabía, y quizás trabajar para él lo demostraría. Y los restaurantes fueron revelaciones, cada uno ofreciendo una visión de cómo Víctor Romano operaba en el mundo legítimo. El primero era el Jardín de Julia, un elegante restaurante italiano en el distrito financiero donde los corredores cerraban tratos con pasta de 400 pesos. El segundo era conocido como La Cocina de María, un lugar familiar en el barrio de la Roma que servía comida tan buena que me hacía llorar de la emoción. El tercero era Ópalo, un moderno restaurante de fusión en la Condesa donde la gente guapa iba a dejarse ver. Víctor me llevó a cada uno personalmente, presentándome a los gerentes y al personal, sentándose conmigo en las degustaciones, explicando su visión para cada lugar. Y yo observaba, aprendía, tomaba notas copiosas. Pero más que eso, lo observaba con el personal. Era firme pero justo, exigiendo excelencia sin ser cruel. Conocía los nombres de todos, preguntaba por sus familias, notaba cuando alguien no estaba bien. En la cocina de María, pasó 15 minutos hablando con un lavaplatos sobre sus solicitudes universitarias, ofreciendo consejos y contactos sin que se lo pidieran. Eres bueno con la gente, observé mientras salíamos del tercer restaurante. Verdaderamente bueno, no solo falsamente educado. Mi abuelo me enseñó que el respeto fluye en ambas direcciones, dijo, abriéndome la puerta del coche. Estas personas trabajan duro para que mis negocios tengan éxito. Lo menos que puedo hacer es tratarlas como seres humanos. Su abuelo también estaba en el negocio. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Víctor se sentó a mi lado y Carlos se incorporó suavemente al tráfico. Él construyó los cimientos que yo he expandido, pero siempre decía que el poder sin honor es solo tiranía, que incluso en nuestro mundo hay reglas, líneas que no deben cruzarse. ¿Cómo cuáles? Se quedó en silencio por un momento, sus ojos oscuros distantes. La familia es sagrada, los niños están prohibidos siempre. Las mujeres deben ser protegidas, no utilizadas. Se honran las deudas, pero se muestra clemencia cuando se gana. Y nunca, nunca se daña a personas inocentes que no forman parte del juego. Las reglas de un mundo que nunca había querido entender, expuestas como mandamientos. ¿Y todos siguen esas reglas? No. Su voz se endureció. Algunas personas han olvidado lo que significa tener honor. Los Castaño, por ejemplo, solo ven ganancias, solo poder. Han olvidado las viejas costumbres. Los que no le venderán la deuda de mi padre. Los mismos. Se volvió para mirarme de frente. Marco Castaño va a ser un problema, Isabela. No solo para mí, sino potencialmente para ti. Él sabe que te he contratado. Sabe que he consolidado las otras deudas de tu padre. Eso lo verá como una amenaza. ¿Por qué? Porque tu padre sabía cosas sobre las operaciones de los Castaño. Información que murió con él. O eso pensaban. Ahora tú trabajas para mí y se preguntarán qué podrías saber, qué te pudo haber dicho tu padre. Se me secó la boca.
Él no me dijo nada. Apenas hablé con él los últimos 5 años de su vida. Estábamos distanciados. Lo sé, pero ellos no lo creen o no lo harán. Su mano cubrió la mía donde descansaba en el asiento entre nosotros. El tacto era cálido, firme, arraigado. Por eso tienes a Carlos. Por eso tendrás otra seguridad cuando sea necesario. Hablaba en serio cuando lo dije, Isabela. Ahora estás bajo mi protección. El calor de su palma contra la mía envió electricidad por mi brazo. Debería haberme apartado. Este era mi jefe, un hombre peligroso, alguien a quien apenas conocía. Pero en cambio me encontré volteando mi mano, entrelazando mis dedos con los suyos. ¿Por qué estás haciendo realmente esto? Pregunté en voz baja. El trabajo, la protección, todo esto. La deuda no lo explica. Podrías haberla comprado y luego haberte arreglado con un plan de pagos. ¿Por qué todo este empeño? El pulgar de Víctor trazó patrones en el dorso de mi mano. ¿Crees en el destino, Isabela? No lo sé, quizás sí. Yo creo que a veces las personas se cruzan en nuestro camino por una razón. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Ese día en mi oficina, cuando entraste y te vi por primera vez, algo cambió. Luego, cuando entré por esa puerta y te encontré allí, tan completamente tú misma, tan despreocupada por la pretensión o la decencia, lo supe. ¿Supiste qué? Que ibas a cambiarlo todo. Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas de un significado que no estaba lista para examinar. Carlos se detuvo frente a mi edificio y el hechizo se rompió. Víctor soltó mi mano, lentamente, con desgana. Mañana visitaremos los 2 últimos restaurantes, dijo, su voz volviendo a la neutralidad profesional. Te recojo a las 9. No tienes que hacerlo personalmente. Quiero, simple, directo, sin dejar lugar a discusión. Recogí mi bolsa y la carpeta de notas que había acumulado. Víctor, sí. Gracias por confiarme esto, por darme la oportunidad de demostrar mi valía. Eres tú quien me hace un favor, respondió. Nunca lo olvides, Isabela. Tú también tienes poder en este arreglo. Mientras subía en el ascensor hacia mi apartamento, pensé en el poder, la protección y la forma en que su mano se había sentido envuelta en la mía. Esto se estaba volviendo complicado de maneras que no había anticipado. Se suponía que Víctor Romano era mi jefe, mi acreedor, el hombre peligroso para quien trabajaba por necesidad. No se suponía que me hiciera latir el corazón cada vez que me miraba. No se suponía que fuera considerado, protector y sorprendentemente amable. No se suponía que me viera, realmente me viera, de una manera que nadie lo había hecho en años. Pero lo hizo, todo. Y que Dios me ayude, empezaba a querer más. Las 2 semanas siguientes se desdibujaron en una bruma de visitas a restaurantes, análisis financieros y conversaciones cada vez más personales con Víctor. La mayoría de las mañanas me recogía, a menudo trayendo café exactamente como me gustaba, aunque nunca le había dicho mis preferencias. Se quedaba hasta tarde en mi oficina, revisando mis hallazgos, discutiendo estrategias, hablando de todo, desde negocios hasta libros y recuerdos de la infancia. Aprendí que su madre había muerto cuando él tenía 12 años, que su padre lo había criado para hacerse cargo del negocio familiar con mano de hierro y estándares increíblemente altos. Aprendí que una vez quiso ser arquitecto, que aún dibujaba edificios en su tiempo libre, que tenía una cicatriz en el hombro de una pelea con cuchillos cuando tenía 17 años. Y él aprendió sobre mí, sobre mi distanciamiento de mi padre, sobre lo que realmente había sucedido en Montalvo y Asociados, sobre la soledad que me había consumido los últimos 2 años, sobre mis sueños de quizás escribir un libro algún día, de viajar a lugares que solo había visto en fotografías. Estábamos construyendo algo. Simplemente no estaba segura de qué. Era un viernes por la tarde, 3 semanas después de que comencé a trabajar para Víctor, cuando todo cambió. Estaba en su oficina revisando el informe que había compilado sobre los restaurantes. Se sentó a mi lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo.
Tus recomendaciones son excelentes, dijo, hojeando las páginas. La implementación aumentará los márgenes de ganancia en al menos un 15% en todas las ubicaciones en 6 meses. Isabela, este es un trabajo brillante. Es para lo que me contrataste. Es más que eso. Dejó el informe a un lado y se giró para mirarme de frente. Me has dado soluciones en las que no habría pensado, mejoras que mi propia gente pasó por alto. Eres extraordinaria. La intensidad en su mirada me dejó sin aliento. Estábamos solos en su oficina, el sol poniéndose afuera de las ventanas, pintando todo en tonos dorados y ámbar. Íntimo. Demasiado íntimo. Víctor, empecé pero me interrumpió. No puedo dejar de pensar en ti. La confesión fue tranquila pero absoluta. Lo he intentado. Esto es complicado. Trabajas para mí. Hay 1000 razones por las que esto es una idea terrible. Pero cada mañana me levanto deseando verte. Cada noche me acuesto recordando algo que dijiste, algo que hiciste. Te has metido debajo de mi piel, Isabela Benítez, y no estoy seguro de qué hacer al respecto. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Trabajo para ti. Esto cruza todos los límites profesionales que existen. Sé que eres peligroso. Tu mundo es peligroso. También lo sé. Debería decir que no, debería mantener esto profesional. Deberías. Su mano se alzó para acariciar mi rostro, su pulgar delineando mi pómulo. ¿Pero lo harás? La parte racional de mi cerebro me gritaba que me apartara, que mantuviera las barreras, que me protegiera. Pero el resto de mí, la parte que había estado sola durante tanto tiempo, la parte que anhelaba la forma en que él me veía, la parte que se sentía viva por primera vez en años, esa parte ganó. No, susurré. No voy a decir que no. Su beso fue diferente de lo que había imaginado. Suave al principio, casi interrogante, como si a pesar de todo lo que había dicho, todavía quisiera mi consentimiento. Respondí acercándolo más, abriendo la boca bajo la suya, dejándome caer en el momento sin pensar en las consecuencias. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Esto cambia las cosas. Lo sé. Voy a querer más, Isabela. Más tiempo, más de ti. No soy bueno con lo casual. Yo tampoco. Y soy posesivo. Su mano se deslizó hasta la nuca, manteniéndome cerca. Si hacemos esto, si estamos juntos, eres mía. No comparto. La declaración debería haber hecho sonar las alarmas. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado intenso. Pero en cambio, sentí que algo encajaba en mi pecho, como volver a casa. Está bien, oí que me decía. Soy tuya. La sonrisa que me dedicó fue feroz y triunfante y absolutamente hermosa. Dilo de nuevo. Soy tuya, Víctor. Otra vez. Tuya, susurré contra sus labios. Completamente tuya. Esta vez, cuando me besó, no hubo nada de suavidad. Fue posesivo, exigente, una promesa y una amenaza, todo envuelto junto. Y me rendí a ello de buena gana, sabiendo que estaba saltando de un precipicio sin idea de lo que me esperaba al final. Pero por primera vez en años, no me importaba. Víctor Romano había despertado algo en mí aquel día en su sofocante oficina. Algo valiente, imprudente y hambriento de más que solo sobrevivir. Me había visto desnuda y había encontrado coraje. Me había visto vulnerable y había encontrado fuerza. Me había visto completamente, defectos y todo, y me había querido de todos modos. ¿Cómo podría decir que no a eso? Mudarse a la mansión de Víctor no fue tanto una decisión como una inevitabilidad. Después de aquel primer beso en su oficina, después de la admisión de que ahora estábamos juntos, las cosas progresaron con una velocidad que debería haberme aterrorizado, pero que de alguna manera se sentía natural. Quédate conmigo, me había dicho 3 días después de nuestro primer beso, mientras estábamos sentados en su penthouse con vistas a la ciudad. Habíamos cenado allí, lo que había llevado a besos en su sofá, lo que había llevado a su dormitorio en una noche que había redefinido lo que creía saber sobre la pasión. No solo esta noche, quédate, múdate. Víctor,
Llevamos menos de una semana juntos. No me importan los plazos. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Me importas tú, tenerte cerca, mantenerte a salvo. Mi propiedad tiene todo lo que puedas necesitar. Espacio para una oficina, una biblioteca, terrenos por los que puedes caminar y seguridad que se asegurará de que los Castaño no puedan tocarte. La mención de los Castaño me dio escalofríos. Marco había estado haciendo ruido según lo que habían reportado la gente de Víctor, haciendo preguntas sobre mí, sobre lo que podría saber, sobre mi relación con Víctor. La amenaza era sutil, pero presente. ¿Y mi apartamento? Fue una protesta débil y ambos lo sabíamos. Quédatelo si quieres o déjalo. Cubriré la rescisión del contrato de alquiler si esa es la cuestión. Isabela, te necesito cerca. No se trata solo de quererte en mi cama, aunque ciertamente quiero eso. Se trata de saber que estás protegida. Por ti, por mí. Su mano ahuecó mi rostro, obligándome a encontrar su intensa mirada. Sé que es rápido. Sé que probablemente pienses que estoy loco, pero nunca he estado más seguro de nada. Tú perteneces a mí. Ahí estaba esa posesividad de nuevo, la certeza de que yo era suya. Debería haberme preocupado por perder mi independencia, por ser consumida por su mundo. En cambio, me sentí querida. De acuerdo, dije. Me mudo. Su sonrisa era brillante. No te arrepentirás, lo prometo. La mansión era aún más impresionante de lo que había esperado. A 20 minutos de la ciudad, ubicada en 4 hectáreas de jardines meticulosamente cuidados, era toda de piedra y cristal y arquitectura elegante. Víctor me dio un recorrido personal, mostrándome las habitaciones formales, la biblioteca que me hizo suspirar con sus estanterías de suelo a techo, el gimnasio, la piscina cubierta. Esta ala es privada, dijo conduciéndome por un pasillo forrado de fotografías familiares. Mi suite, y ahora también la tuya, aunque puedes tener tu propia habitación si lo prefieres. ¿Se sentirá ofendido si digo que me gustaría tener mi propio espacio? No porque no quiera compartir el tuyo, sino porque necesito un lugar que sea solo mío. En absoluto. Abrió una puerta, revelando un dormitorio que era a la vez elegante y cómodo. Esto se conecta con mi suite a través de esa puerta, pero es tuyo para que hagas lo que quieras. Y hay una oficina al final del pasillo que ya he preparado para ti. Todo lo que necesitas para trabajar desde casa cuando quieras. Había pensado en todo, y en lugar de sentirme controlada, me sentí valorada. Él estaba haciendo espacio para mí en su vida, literal y figurativamente, mientras respetaba mi necesidad de independencia. Es perfecto, dije honestamente. Gracias. Esa primera semana viviendo con Víctor fue una revelación. Descubrí que era madrugador, levantándose antes del amanecer para hacer ejercicio en el gimnasio, que cocinaba sorprendentemente bien, a menudo preparándonos el desayuno mientras yo me alistaba para el día, que era afectuoso en privado, siempre encontrando excusas para tocarme, para besarme, para acercarme. Pero también descubrí el otro lado de su vida, la parte que había prometido mantener separada. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche en su oficina, con la puerta cerrada. Reuniones en la casa con hombres cuyos nombres no conocía y no preguntaba. La forma en que su expresión a veces cambiaba del hombre cálido que conocía a alguien frío y peligroso. Lo estás viendo ahora, dijo una noche, encontrándome en la biblioteca después de una de esas reuniones. El otro yo. Siempre supe que estaba ahí. Saber y ver son cosas diferentes. Se sentó a mi lado en el sofá, acercándome a su costado. ¿Es demasiado? ¿Quieres irte? No. Y lo decía en serio. Sabía en lo que me estaba metiendo, Víctor. Nunca has ocultado quién eres. Pero tampoco haces preguntas al respecto. ¿Por qué? Me giré para mirarlo. Porque prometiste que no tendría que involucrarme en ese lado de las cosas. Y confío en que cumplirás esa promesa. Lo que hagas en esas reuniones, quiénes son esos hombres, eso es asunto tuyo. Yo me concentro en los restaurantes y los bienes raíces, y en asegurarme de que tu imperio legítimo
funcione sin problemas. Y si los castaños se mueven, si las cosas se ponen peligrosas, entonces confío en que me protegerás. Eso es lo que prometiste, ¿no? Protección. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Siempre, cueste lo que cueste, Isabela, te mantendré a salvo. La intensidad en su voz me hizo estremecer. Te creo. Bien. Me dio un beso en la sien, porque pronto necesitaré que confíes completamente en mí. Marco Castaño ha accedido a reunirse conmigo para discutir la venta de esa última parte de la deuda de tu padre. ¿Por qué haría eso ahora? Se ha negado durante semanas. Te llevaré. La voz de Víctor era cuidadosa. Quiere conocer a la hija de Jorge Benítez para evaluar si eres una amenaza, para ver si sabes algo que pueda dañar a su familia. Y voy a dejarle que piense que tiene el control de la reunión mientras yo negocio la venta. El miedo me invadió. Víctor, no sé nada. Mi padre y yo apenas hablábamos. Lo sé, y eso es lo que le dirás a Castaño si te pregunta. Serás encantadora y profesional y completamente convincente de que los secretos de Jorge Benítez murieron con él. ¿Y si no soy convincente? Su expresión se endureció. Entonces dejaré muy claro que estás bajo mi protección y que cualquier amenaza contra ti es una amenaza contra mí. Pero no creo que lleguemos a eso. Marco es lo suficientemente inteligente como para saber que iniciar una guerra por especulaciones es malo para los negocios. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Cena en la hacienda de Castaño. Terreno neutral, lo suficientemente público como para estar a salvo. Pasé el día siguiente en un estado de nerviosa ansiedad que ningún trabajo podía disipar. Víctor hizo que su gente me entregara un vestido de noche en la casa, un deslumbrante verde esmeralda que me quedaba como si hubiera sido hecho para mí, que probablemente lo había sido. «Estás hermosa», dijo cuando salí de mi habitación esa noche. Él estaba de smoking, parecía salido de una revista. Todo líneas marcadas y elegancia peligrosa. «Estoy aterrada». «No temas». Me acercó, su mano apoyada en la parte baja de mi espalda. «Estaré allí todo el tiempo. Nada te va a pasar, Isabela. Lo juro». La hacienda Castaño era similar a la de Víctor en tamaño y alcance, pero donde la casa de Víctor se sentía cálida, a pesar de su grandeza, la de Marco se sentía fría. Todo mármol, muebles minimalistas y arte moderno que probablemente costaba millones pero carecía de cualquier sentido de personalidad. Marco Castaño mismo tendría unos 60 años, con cabello plateado y ojos fríos que me evaluaron en el momento en que entramos. Su esposa, Teresa, era hermosa de la manera que crea un mantenimiento costoso. Todo ropa de diseñador y cabello perfecto, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Víctor», dijo Marco, extendiendo su mano, «gracias por venir. Y esta debe ser Isabela Benítez. Su padre hizo un excelente trabajo para mi familia. Mi querida, su pérdida fue una tragedia». La mentira casual, pretendiendo que mi padre solo había hecho trabajo legítimo, me crispó los dientes, pero sonreí y le estreché la mano. «Gracias, señor Castaño. Es amable de su parte. Por favor, llámame Marco. Todos somos amigos aquí». Su mirada recorrió mi cuerpo, calculando. «Víctor me dice que ahora trabajas para él, analizando sus empresas comerciales». «Así es. Tengo experiencia en finanzas». «¿Y tu padre nunca te habló de su trabajo? ¿Nunca compartió información sobre sus diversos clientes?» Ahí estaba, el verdadero propósito de aquella cena. Sentí que la mano de Víctor se apretaba imperceptiblemente en mi cintura, un recordatorio de que estaba allí. Mi padre y yo estuvimos distanciados los últimos 5 años de su vida, dije honestamente. Apenas hablamos. Sabía que hacía trabajo contable, pero nunca discutió los detalles conmigo. «Qué pena». La sonrisa de Marco no vaciló. «La familia es tan importante. ¿No está de acuerdo, Víctor?» «Absolutamente». La voz de Víctor era suave. «Por eso espero que podamos cerrar este último asunto entre nosotros. La deuda que tienes de Jorge Benítez, estoy dispuesto a comprarla con una prima. Digamos el doble de la cantidad original». «Generoso».
Marco nos condujo a un comedor formal donde la mesa estaba puesta para 4. Pero no estoy seguro de estar listo para vender. Esa deuda me da cierta influencia sobre un hombre muerto. El tono de Víctor era suave, pero escuché el acero debajo. Sobre su hija, que ahora trabaja para usted, que vive en su casa, que es, si los rumores son ciertos, mucho más que una simple empleada. La implicación quedó en el aire. Yo era la debilidad de Víctor, su vulnerabilidad, y Marco dejaba claro que lo sabía. Isabela está bajo mi protección, dijo Víctor en voz baja. Las deudas de su padre son un asunto que deseo resolver por respeto a esa protección. Pero no se equivoque, Marco. Ya sea que me venda la deuda o no, ella no corre peligro por su parte. ¿Estoy claro? La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Teresa Castaño se aclaró la garganta delicadamente. Quizás deberíamos sentarnos. La cena está lista y podemos discutir de negocios más tarde. La cena fue insoportable. Un delicado baile de conversación educada y amenazas veladas. Marco preguntaba sobre mi trabajo, sobre mi relación con Víctor, sobre los antiguos clientes de mi padre. Respondía con honestidad cuando podía y con cautelosa evasión cuando no. Y durante todo el tiempo, Víctor permaneció como una presencia sólida a mi lado, su mano ocasionalmente encontrando la mía debajo de la mesa. No fue hasta el postre que Marco finalmente nombró su precio. 5 millones por la deuda y una participación como socio en una de sus empresas de importación. Víctor, la que maneja las rutas mediterráneas, las raíces mediterráneas. Incluso yo sabía que eran valiosos, posiblemente porque facilitaban más que solo importaciones legales. La mandíbula de Víctor se tensó casi imperceptiblemente. Eso es una petición sustancial por una deuda de 2 millones de pesos. Piénsalo como una inversión en la paz, en asegurar que el legado del padre de Isabela no cause problemas a ninguno de nosotros. Traducción: paga o usaré la deuda como palanca para causar problemas. Víctor permaneció en silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros calculando. Luego sonrió, frío y peligroso. Contraoferta: 3 millones por la deuda. Además, te daré la primera opción para comprar el edificio en Paseo de la Reforma que has estado intentando adquirir. Eso vale más que la Asociación Mediterránea y no nos une en un negocio continuo. Marco lo consideró, tamborileando los dedos sobre la mesa. 5 millones y la opción del edificio. 4 millones y el edificio. Oferta final. Otro silencio. Luego Marco extendió su mano. Trato. Haré que mis abogados redacten los papeles. Víctor estrechó su mano, el gesto sellando mi libertad. Los espero para el final de la semana. El viaje a casa fue tranquilo, la mano de Víctor agarrando la mía con fuerza. Cuando finalmente entramos por las puertas de su hacienda, se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Creo que sí. Fue intenso. Estuviste perfecta. Exactamente el equilibrio adecuado entre honestidad y precaución. Ahuecó mi rostro entre sus manos. Y en menos de una semana estarás completamente libre de las deudas de tu padre. Todas ellas. 4 millones de pesos, Víctor. Es muchísimo dinero. Vale la pena. El pulgar trazó mi labio inferior. Tú lo vales. Tu tranquilidad, tu seguridad, tu libertad de obligaciones que nunca elegiste. Vale cada peso. No sé cómo agradecértelo. Cásate conmigo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, impactantes por su repentina aparición. Lo miré fijamente, segura de haberlo oído mal. ¿Qué? Cásate conmigo. Lo dijo de nuevo, completamente serio. Sé que es rápido. Sé que solo llevamos unas semanas juntos, pero estoy seguro de ti, Isabela. Más que de cualquier otra cosa, tú eres la indicada para mí. La única con la que quiero despertar. La única con la que quiero construir una vida. Cásate conmigo, Víctor. Esto es una locura. Apenas nos conocemos. Sé todo lo que importa. Sé que eres valiente, brillante y amable. Sé que me haces querer ser mejor de lo que soy. Sé que desde que entraste en mi vida, todo tiene más color, más significado. Y sé que estoy completa e irrevocablemente enamorado de ti.
Se me cortó el aliento. Me amas. Desesperadamente, completamente, de una manera que no creí que fuera capaz. Apoyó su frente contra la mía. Entiendo si necesitas tiempo. Entiendo si esto es demasiado, demasiado rápido. Pero quería que supieras dónde estoy parado. Quiero para siempre contigo, Isabela, si me quieres. Pensé en las últimas semanas, en cómo Víctor había puesto mi vida patas arriba de la mejor manera posible. Cómo me había visto en mi momento más vulnerable y había encontrado fuerza allí. Cómo me había devuelto mi carrera, mi confianza, mi sentido de identidad. Cómo me hacía sentir segura y desafiada y viva a la vez. Sí, oí que me decía. Sí, me casaré contigo, Víctor. El beso que me dio fue feroz y tierno y lleno de promesa. Cuando finalmente llegamos adentro, me llevó directamente a su dormitorio y sellamos nuestro compromiso de la manera más primordial posible. Más tarde, envuelta en sus brazos con la cabeza en su pecho, sentí su mano posarse en mi estómago. Algún día, murmuró, hijos, una familia, todo lo que nunca pensé que querría hasta que te conocí. Algún día, acepté, aunque algo en mi instinto susurraba que ese algún día podría llegar antes de lo que pensábamos. La boda fue un asunto íntimo. Solo 20 personas en la biblioteca de la hacienda de Víctor, exactamente 3 semanas después de su propuesta. Decidimos una reunión íntima en lugar de la gran y ostentosa ceremonia que un hombre de la posición de Víctor normalmente requería. Su razonamiento fue simple. Esto se trata de nosotros, no de política ni alianzas, ni de presumir ante las familias. Solo nosotros. Llevaba un sencillo vestido color marfil, elegante pero no ostentoso, con el cabello suelto, como le encantaba a Víctor. Él estaba en el improvisado altar con un traje color carbón, mirándome como si fuera la única persona en el mundo. Y cuando pronunciamos nuestros votos, cuando prometí amar y cuidar a este hombre peligroso, complicado y maravilloso, quise decir cada palabra. Prometo protegerte, dijo Víctor, deslizándome un anillo de platino en el dedo. Cuidarte, hacerte reír cada día, darte la vida que te mereces. Eres mi corazón, Isabela. Todo lo que haga de ahora en adelante es por ti. Prometo estar a tu lado, respondí, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. Confiar en ti, desafiarte, amarte a pesar de lo que venga. Me has devuelto a mí misma, Víctor, y te entrego ese yo libremente. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, Víctor me besó con tanta ternura que varias personas de la pequeña multitud suspiraron. Y entonces se hizo. Yo era Isabela Romano, esposa del hombre más peligroso de la ciudad, y nunca había sido tan feliz. La recepción se celebró en el comedor formal con comida de los 5 restaurantes que habíamos visitado juntos. Fue perfecta, íntima, exactamente lo que ambos queríamos. Pero lo que más recordaba era la forma en que Víctor me tocaba. Pequeños gestos de afecto y posesión, su mano en mi cintura, sus dedos entrelazados con los míos, sus labios rozando mi sien. Ahora eres realmente mía, murmuró durante nuestro primer baile. Isabela Romano, mi esposa. Y tú eres mío, respondí. Mi marido, mi compañero, mi amor. Para siempre, prometió. Pase lo que pase. 3 semanas después, descubrí cuán pronto comenzaría el para siempre. Había estado sintiéndome mal durante unos días. Nada grave, solo cansada y ligeramente náuseas. Lo había atribuido al estrés del trabajo y al torbellino de la boda. Pero cuando las náuseas persistieron, empecé a hacer cuentas. La prueba de embarazo casera que compré por capricho dio positivo. También la segunda y la tercera. Me senté en el suelo del baño mirando esas 3 pruebas positivas, tratando de procesar lo que esto significaba. Habíamos hablado de tener hijos algún día, pero eso había parecido lejano, teórico. Esto era real, inmediato, aterrador y maravilloso a la vez. Isabela, la voz de Víctor llegó desde el dormitorio. ¿Estás bien? Salí del baño con las pruebas apretadas en la mano,
Él me miró una vez y cruzó hacia mí en 3 zancadas. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Debo llamar al médico? En respuesta levanté las pruebas. Él las miró fijamente, sin comprender al principio. Luego la comprensión amaneció y su expresión se transformó por completo. Estás embarazada. Como de 6 semanas, creo, justo después de que me mudé. Estás embarazada, Bo, repitió, como si necesitara decirlo de nuevo para hacerlo real. Luego se echó a reír, me levantó en brazos y me hizo girar con tanta alegría que no pude evitar reír también. Vamos a tener un bebé, Isabela. Vamos a tener un bebé. ¿Estás feliz? Pregunté, aunque su reacción hacía obvia la respuesta. Feliz, estoy extasiada. Aterrada, pero extasiada. Me sentó suavemente, su mano de inmediato se posó en mi aún plano vientre. Un bebé, nuestro bebé. Esto es perfecto. Eres perfecta. Es rápido. Llevamos solo 3 semanas casados. Sabíamos que queríamos esto eventualmente. Ahora, eventualmente, es antes. No me quejo. Su pulgar trazó patrones en mi estómago. Isabela Romano, sigues asombrándome. El embarazo progresó sin problemas y con ello mi integración en el mundo de Víctor. Los negocios legítimos prosperaron bajo mi gerencia, aumentando las ganancias más allá incluso de sus proyecciones más optimistas. Contraté y despedí, negocié contratos, tomé decisiones que afectaron a cientos de empleados. Y Víctor confió en mí por completo, dándome plena autoridad para manejar las cosas como mejor me pareciera. Pero también vi más de su otro mundo, la forma en que la gente se sometía a él, las reuniones discretas, las llamadas telefónicas a deshoras. Nunca hice preguntas, pero entendí la realidad de nuestra vida. Víctor Romano era poderoso de maneras que iban mucho más allá de los negocios legítimos. Y yo era su esposa, su socia en las partes públicas y su santuario de los aspectos más oscuros. 6 meses después de mi embarazo, tomé una decisión. Quiero fundar una organización, le dije a Víctor durante una cena una noche, utilizando parte de las ganancias de los restaurantes, centros comunitarios, programas educativos, apoyo a mujeres que salen de situaciones de abuso, cosas que realmente ayuden a la gente. Víctor dejó su tenedor y me estudió. ¿Quieres devolver algo a la comunidad? Quiero hacer algo significativo con el privilegio que tenemos. Me has dado todo, Víctor. Una carrera profesional, libertad de deudas, amor, este bebé. Déjame usar eso para ayudar a otros. ¿Qué tipo de cronograma tienes en mente? Empecemos pequeño. Un centro en el barrio donde se encuentra la cocina de María. Usarlo como un programa piloto. Ver qué funciona y luego expandir. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos oscuros pensativos. Una fundación a tu nombre. Servicios Comunitarios Isabela Romano. La financiaré por completo. Tú la diriges como mejor te parezca. Víctor, no puedo pedirte que... No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Se inclinó sobre la mesa, tomándome la mano. ¿Quieres marcar la diferencia? Ayudar a la gente que lo necesita. ¿Cómo podría decir que no a eso? Especialmente cuando le muestra a todo el mundo exactamente quién eres, quiénes somos como familia. Será caro. Tengo dinero, Isabela. Más del que podríamos gastar en 3 vidas. Usémoslo para algo bueno. Su sonrisa era suave. Nuestro hijo crecerá sabiendo que su madre construyó algo significativo, ayudó a la gente, hizo del mundo un lugar mejor. Eso me importa. Me moví alrededor de la mesa para besarlo, abrumada por la gratitud y el amor. Te he dicho últimamente que eres increíble. Dímelo de nuevo de todos modos. Eres increíble, incluso cuando eres un jefe de mafia sobreprotector, posesivo y ligeramente controlador. Especialmente entonces, corrigió tirándome a su regazo con cuidado. Su mano se apoyó en mi vientre hinchado y nuestro bebé pateó contra su palma. Está muy activa esta noche. Siempre está activa cuando estás cerca. Creo que reconoce tu voz. Bien, debe conocer a su padre. Presionó un beso en mi estómago. Hola, pequeña. Tu madre y yo estamos construyendo un mundo para ti. Uno que es más seguro, mejor
lleno de posibilidades. Al verlo hablar con nuestra hija Nonata, sentí que algo encajaba en mi pecho. Esto era lo correcto. Todo. El extraño comienzo, la rápida progresión, la complicada realidad de nuestra vida. Este era exactamente el lugar donde se suponía que debía estar. La fundación se lanzó 2 meses antes de mi fecha de parto y fue un éxito inmediato. Ofrecimos programas extraescolares, capacitación laboral, grupos de apoyo y clínicas de asesoramiento legal. En semanas, el centro estaba lleno, sirviendo a cientos de personas que necesitaban ayuda desesperadamente. Trabajé hasta la semana 37, cuando Víctor finalmente se plantó. «Has terminado», anunció encontrándome en mi escritorio, revisando propuestas de subvenciones. «El bebé podría llegar en cualquier momento y necesitas descansar». «Estoy bien. Estás exhausta y nuestra hija llegará cuando esté lista, hayas o no terminado de revisar esas propuestas». Me quitó los papeles de las manos. «Delega, Isabela, para eso tienes personal». Tenía razón, por supuesto. Me había estado esforzando demasiado, tratando de hacerlo todo yo misma. «De acuerdo, trabajaré desde casa, solo correos electrónicos y llamadas telefónicas. Aún mejor, descansarás, leerás libros, pasearás por el jardín, te prepararás para el bebé. Dejarás que otras personas se encarguen del día a día». «¿Cuándo te volviste tan mandón?» «Siempre he sido mandón, pero normalmente lo disfrutas». No podía discutir eso, así que pasé las últimas semanas de mi embarazo en una extraña especie de limbo pacífico, anidando en nuestra casa, preparando la guardería, soñando con la vida que estábamos construyendo. Y luego, un martes por la mañana, 3 días antes de mi fecha de parto, se me rompió la fuente. El parto fue largo y difícil. 20 horas de dolor que me hicieron maldecir el nombre de Víctor más de una vez. Pero él nunca se apartó de mi lado, agarrando mi mano, secando mi frente, animándome en cada contracción. «Lo estás haciendo increíble», dijo durante una contracción particularmente brutal. «Eres la persona más fuerte que conozco». «Te odio, Jade. Sé que puedes odiarme todo lo que quieras. Solo sigue respirando». Cuando nuestra hija finalmente llegó, gritando su desagrado al mundo, entendí por primera vez lo que la gente quería decir con amor a primera vista. Era perfecta, diminuta y de cara roja y absolutamente perfecta. «Una niña», anunció el médico, colocándola en mi pecho. «Felicidades». La mano de Víctor tembló al tocar su cabecita. «Es hermosa, Isabela. Es tan hermosa». «Tiene tus ojos», murmuré, mirando los ojos oscuros que ya se concentraban en mi rostro. «Mira, te está mirando». «Hola, pequeña», susurró Víctor, con la voz ahogada por la emoción. «Soy tu padre, y te prometo ahora mismo que moveré cielo y tierra para mantenerte a salvo, para hacerte feliz, para darte todo lo bueno de este mundo». La llamamos Elena Rosa Romano, y lo cambió todo. Elena tenía 6 meses cuando Marco Castellano murió. Un ataque al corazón, decían los periódicos, repentino e inesperado. Pero la verdad que susurraba por las redes en las que operaba Víctor era diferente. Marco había hecho un movimiento contra una familia rival, se había excedido y pagó el precio. «Una amenaza menos», dijo Víctor cuando me lo contó, con su mano suave en mi hombro mientras alimentaba a Elena en la guardería. «Una persona menos que podría haberte visto como una palanca contra mí». Miré a nuestra hija, su rostro perfecto y sus ojos confiados, y entendí de una manera que nunca antes había hecho. ¿Por qué Víctor era como era? ¿Por qué operaba en las sombras? ¿Por qué mantenía su poder con tanto cuidado? ¿Por qué era despiadado cuando era necesario? Nos estaba protegiendo, a su familia, y haría lo que fuera necesario para mantenernos a salvo. «Te amo», dije mirándolo. «Sé que a veces haces cosas terribles. Sé que tu mundo es oscuro de una manera que nunca entenderé del todo. Pero también sé que lo haces por nosotros, por esta familia. Siempre». Se arrodilló junto a la silla, su mano cubriendo la mía donde descansaba sobre la espalda de Elena. «Todo lo que hago también es por ti. Eres mi corazón, Isabela. Ambas, mi razón de ser de todo.
Somos afortunados de detenerte. Yo soy la afortunada. Me dio un beso en la sien. Entraste en mi oficina asustada y desesperada y me diste todo lo que nunca supe que necesitaba. Una compañera, una esposa, una hija, un propósito más allá del poder y el control. Me salvaste, Isabela Romano. Nos salvamos mutuamente. Corregí suavemente, mientras estaba sentada allí con mi esposo y mi hija en la guardería de nuestro hermoso hogar, rodeados de seguridad, amor y posibilidades. Pensé en aquel día sofocante en la oficina de Víctor, en desvestirme porque el calor era insoportable, en el momento en que entró y me vio completamente vulnerable y encontró coraje en lugar de debilidad. Un aire acondicionado averiado había cambiado mi vida. Una cosa tan pequeña, un momento tan aleatorio, pero me había llevado a esto, a todo. Elena hizo un pequeño sonido, ya durmiéndose contra mi pecho. Víctor sonrió, esa suave sonrisa que reservaba solo para nosotros, y la tomó con cuidado de mis brazos. La acostaré, murmuró. Tú descansa. Lo observé acomodar a nuestra hija en su cuna. Lo observé acariciar suavemente su cabello oscuro. Lo observé vigilarla por un largo momento. Este hombre peligroso, este poderoso jefe del crimen reducido a una absoluta ternura por un bebé de 6 meses. Sí, pensé, definitivamente nos salvamos mutuamente y lo elegiría a él. Elegiría esta vida. Nos elegiría a nosotros todos los días por el resto de la eternidad. Nunca,